Bueno, buenas tardes para todos. En el día de hoy voy a hacerles la presentación de el tema aeropuerto y control de fronteras en tiempos de pandemia. Ante todo, los quiero saludar. Quiero hacer pues extensiva el saludo a nuestros estudiantes del programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad de San Buenaventura, Cali, del cual soy docente en los cursos de programación, diseño 3D y pues lo que viene a ser la parte de implementación con videojuegos. Los invito a que nos busquen en las redes sociales como Ingeniería Multimedia y también para que visiten la página web de nuestra universidad. Para todos los asistentes a este foro, a este encuentro virtual, les quiero comentar algunas reglas que hay para la presentación de la misma. Entonces, lo primero es que todos los asistentes deben presentarse con su nombre real en el programa. En caso pues, de no cumplirse, el monitor de la universidad tendrá que retirarlo. Lo segundo es que los participantes estarán silenciados y tendrán desactivada su cámara para poder llevar a cabo este encuentro. Tercero, se prohíbe la captura de pantalla de la presentación, pues todo eso por derechos de autor o hacer algún tipo de video de esa presentación, exceptuando el que se está grabando por nuestra mano. En caso de requerir algún tipo de información, pues me pueden escribir a mi correo institucional que es kdemarin@usbcali.edu.co. Lo siguiente es que las intervenciones o preguntas van a ser realizadas al final cuando se termine pues toda la intervención y ustedes puedan hacer los comentarios respectivos. Y por último, pues en caso de manejarse algún tipo de lenguaje inapropiado, la Universidad de San Buenaventura Cali se reserva el derecho de las personas que estén participando en este encuentro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hasta aquí? Vamos a recorrer desde 4 frentes, desde 4 entradas, que van a ser desde las definiciones principales para poder hacer una contextualización de lo cual vamos a hablar. Y seguido de esto vamos a ver la situación que tenemos en Colombia en comparativa con otras situaciones u otras consecuencias que han existido pues en el mundo y que nos han llevado a ejercer cambios sociales, cambios en tecnología y de hecho hasta formas de pensar. Lo tercero es que vamos a hablar acerca de las tecnologías emergentes con las cuales se enfrenta la sociedad con respecto a, pues, a todo esto del COVID-19 y lo que nos trae como retos y pues como resultados. Y por último les voy a mostrar fuentes de canal y de comunicación oficial que pues están dictadas y determinadas por el gobierno colombiano, que es en este caso el que nos rige. Todo lo que les voy a hablar en esta sesión es netamente informativo, es decir, todo esto es basado y recopilado tal y como se muestra en la parte inferior por los procesos, las reuniones y los postulados que se han dado desde la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Protección y la Cruz Roja colombiana. Entonces, para poder arrancar con esta charla, me gustaría plantearles esta primera pregunta o esta primera frase más bien que pregunta, es no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino que pregunta qué puedes hacer tú por tu país. ¿Y por qué traigo a colación esta frase? Pues bien, porque hemos visto que con todo lo que ha pasado se han sacado distintas directrices, distintas normas, pero vemos que por la necesidad, que es algo que no se puede evitar, pues los connacionales en cierta medida no pueden cumplir de forma absoluta con estas restricciones que nos está planteando el gobierno nacional. Entonces, si las cosas existen, hay que empezar por aplicar y por aceptar lo que ya está para poder después exigir más a la sociedad. Entonces, básicamente es con esta frase con la cual yo quiero arrancar. Y posterior a esto, para que ustedes puedan entender bien los conceptos que vamos a tratar, van a ir con respecto desde qué es una pandemia hasta siglas que de pronto no pueden entender en las alocuciones presidenciales que se han ido presentando a lo largo de esta pandemia. Bueno, entonces en primera parte, sé que todos saben qué es un aeropuerto, sé que todos saben qué es un paciente, sé que todos saben qué es un viajero. Sin embargo, es importante recalcar para el gobierno colombiano qué son cada una de estas palabras o términos específicos. Entonces, cada vez que hablemos de un aeropuerto, vamos a hablar de un lugar
que es un sistema operacional, tal y como lo indican aquí, que contiene una infraestructura, que alrededor de él se contienen unas instalaciones, que hay un equipo y que hay un personal que hace posible la ejecución de dichas labores. Cuando vamos a hablar de tamizaje en este contexto, permítanme un momento. Discúlpeme a un momento, ya vamos a continuar. Bueno, cuando hablamos de tamizaje, entonces vamos a hablar de todas aquellas personas que son presuntamente sanas, pero que están enfermas, o sea, que tienen una posibilidad de estar enfermas, pero precisamente no lo saben porque no han hecho esos procesos pues de revisar su estado de salud, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un repatriado, vamos a hablar de personas que son devueltas a su país de origen, ya sea por voluntad propia o por las autoridades del país mismo. Vamos a hablar acerca de los decretos. Un decreto siempre deja un contenido normativo, es decir, hay un documento que soporta los resultados del mismo. Una pandemia, la diferencia con respecto a otros muchos conceptos, van a estar determinados por el área geográfica y la cantidad de personas que han sido afectadas por el mismo. Entonces es una enfermedad que afecta a casi todos los individuos de una localidad o de una región. Una alocución o declaración son discursos precisamente de figuras públicas, en este caso figuras políticas, y por último los protocolos ya son ese conjunto de normas que se determinan para guiar la conducta social. En este caso, vamos a ver cuáles son cada una de estas siglas. Entonces, por ejemplo, cada vez que ustedes en un documento oficial de protocolo o de declaración o de alocución escuchen que este personaje o que este documento les habla de OPS, van a estar hablándoles de la Organización Panamericana de la Salud. OMS es la Organización Mundial de la Salud. Entidad territorial, vamos a hablarlo en este concepto como las EPS, sabemos que en otro concepto significa otra cosa, y las ESP2 van a ser las emergencias de salud pública de importancia internacional. Las últimas dos elementos pues hacen referencia a importancia internacional. Seguido de esto nos hace falta determinar otras dos cosas muy importantes para nuestra presentación, que es cuál es la definición de frontera según nuestros decretos, y aparte de la definición de las fronteras necesitamos saber qué es un vuelo humanitario y por qué en este momento se están llevando a cabo. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de una frontera, vamos a hablar de que las fronteras están delimitadas o son delimitaciones imaginarias, pero que se encuentran consensuadas en un documento oficial de tipo carácter, de tipo público, que ha sido pues de acorde internacional. Es decir, son esas delimitaciones que nos permiten saber hasta dónde va la soberanía nacional. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que hay una ley, que precisamente es la que vemos aquí, que es la 191 del 94, donde se define una frontera como los municipios y los corregimientos de todos aquellos departamentos fronterizos que colindan con otros lugares de forma internacional. Y en estos lugares hay actividades económicas que son determinantes para la economía nacional, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco de qué les estoy hablando. En el caso de nuestro país, contamos con, ya sean fronteras, podríamos hacer la concepción como una frontera marítima, como una frontera terrestre, inclusive podríamos hacer la concepción de una frontera aérea, aunque para estos casos aplica más la marítima y la terrestre. Y en el caso de las fronteras marítimas, vamos a encontrar que Colombia colinda tanto con el Océano Pacífico como con el Mar Caribe, y Colombia cuenta con fronteras terrestres, que son las que permiten hacer intercambios de bienes, de productos o inclusive de servicios médicos para las comunidades en general. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que la frontera más grande con la cual contamos en este momento, y es por la cual se han generado tantas disputas internacionales con respecto a las condiciones de salubridad, o inclusive más que las condiciones de salubridad, las condiciones con las cuales se están ejerciendo estos intercambios,
no solo de mercancías y de productos, sino también de personas que están atravesando estos puntos internacionales para llegar a los países vecinos. Y en este caso, pues es la frontera venezolana, con 2.219 kilómetros, y seguido de esto contamos con otros puntos que serán Panamá, Ecuador, Perú y Brasil. Para nuestro contexto de la pandemia y del COVID-19 en Colombia, pues hay un gran problema y es un contexto social actual, y es que vemos el intercambio y la migración masiva de las personas de los países vecinos hacia el nuestro, o de hecho de nuestros connacionales hacia países vecinos. Entonces, en ese proceso de regulación, en ese proceso de constitución oficial de los participantes y de los connacionales, es que se tienen que llevar a cabo ese proceso de regulaciones, y esto fue lo que llevó al gobierno nacional a delimitar o a prohibir en cierta cantidad de tiempo el cierre de las fronteras, a pesar de que hay ciertas excepciones. Y en este momento los puntos más críticos de frontera vienen siendo las fronteras con las fronteras con Venezuela y la frontera que existe entre la Amazonía y Brasil. No sé si ustedes sabían, pero en el Amazonas, en Leticia, que es el punto que colinda tanto con Brasil como Perú, pasar a Brasil es demasiado fácil porque el primer lugar que se encuentra allí se llama Tabatinga. Entonces Tabatinga es un punto que literalmente se pasa caminando, y cuando se llega al otro extremo, pues ya hablan en otros idiomas, ya hay emisoras, hay comercios, y todo pues ya es en portugués, y realmente no existe esa frontera como por ejemplo es en San Antonio, que es la frontera en Cúcuta con Venezuela. Entonces ahí sí está el puesto de control migratorio. Sin embargo, el paso que hay entre Colombia y Brasil por ese punto de Tabatinga sí es un punto libre, es literalmente una frontera invisible, a pesar de que pues sí están los militares y todo. Pero digamos, todos estos puntos son punto de discusión en este momento que estamos con el COVID-19. ¿Cómo ejercer control sobre algo que antes era libre? ¿Ya? Entonces, todos estos cuestionamientos son los que se hacen desde el gobierno nacional. Con lo que les hablaba anteriormente de la frontera colombo-venezolana, pues hay que tener presentes distintos aspectos que se consagran en documentos oficiales. Entonces, si ustedes en algún punto quieren saber más acerca de cómo es ese proceso, cómo es la definición, cómo son las delimitaciones, o por ejemplo, qué artículos y qué decretos han determinado que así tienen que ser las disposiciones de tierra en nuestro país, pueden acercarse precisamente a estos documentos oficiales. Aquí, por ejemplo, se consigna qué debo hacer si soy venezolano y estoy en este país, quién paga los servicios médicos, qué pasa si X, Y o Z. Entonces, este tipo de documentos oficiales son los que permiten obtener este tipo de informaciones. ¿Listo? Espero que todos pues me sigan hasta allí y tengan presente esta documentación que les estoy mostrando. Aparte de todo, vamos a llegar con un concepto esencial y fundamental para esta presentación de alerta y control de fronteras en tiempo de pandemia, que es un vuelo humanitario. Y cuando hablamos de un vuelo humanitario, hablamos de una excepción que se consagra en el decreto 636 del 6 de mayo del año que está en curso. Este lo que hace es suspender el transporte aéreo doméstico, es decir, no tenemos vuelos nacionales ni internacionales, a excepción de casos de emergencia humanitaria, como lo representa casos fortuitos o de fuerza mayor para transporte de carga o bienes, lo cual lo veremos más adelante. Son excepciones que hace la presidencia. Aparte de todo, la Cancillería, junto pues con el Ministerio de Transporte y Migraciones, son los encargados de manejar todo ese flujo de pasajeros y de formalizar los protocolos de repatriación con los connacionales, que es como los vamos a identificar en todos los documentos. ¿Cómo puedo yo ser beneficiario de un vuelo humanitario? Ya les voy a mostrar entonces más adelante.
Y para esto, para poder ver cómo es ese contexto actual, vamos a ver una revisión, vamos a hacer una revisión con respecto desde el ser humano, lo que ha pasado en el mundo y cómo actualmente se está ejerciendo en Colombia. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano es un ser de necesidades, el ser humano es un ser que por excelencia busca abrirse al mundo, busca descubrir cosas, busca aprender todo el tiempo. Eso es lo que nos hace mover como tal en el entorno y en el flujo de trabajo, y en esta necesidad se consagran ciertos aspectos que han sido identificados para efectos de esta presentación, como lo es, por ejemplo, la necesidad que tiene el ser humano de viajar, y es el viajar para poder expandir su mente. Lo segundo y pueden existir otras muchas razones que de hecho pueden ser de causa personal. Aparte de todo, el ser humano tiene una necesidad constante por explorar, y es por esto que existe la ciencia, es por esto que existe la tecnología en cambio constante, el descubrir, que es también una característica muy propia del ser humano. Y aparte de todo, es que en cada uno de estos ítems o cada uno de estos criterios que se identifican para efectos de esta presentación, el ser humano busca ser un ser saludable. ¿Para qué? Pues para poder llevar a cabo cada uno de estos controles o cada una de estas características que yo les estoy presentando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos podremos preguntar si acaso las limitaciones de libertad pues, de transporte o de libre circulación están siendo vulnerados, ya que en la Constitución política tenemos confinados esos derechos fundamentales, y entre ellos se encuentra el mismo. Entonces, se podría pensar de que los derechos humanos son absolutos, sin embargo, pueden ser limitados hasta cierto punto y pueden ser contrarrestados con otros. Y esto hace que sea válido que el gobierno nacional haya tomado este tipo de decisiones sobre la libertad de circulación de todos los colombianos que se encuentran confinados en el territorio nacional. Entonces, la Constitución política establece derechos fundamentales, y como nosotros lo vemos aquí en esta lámina, que es una normativa de presidencia, dice que el derecho fundamental a la circulación efectivamente puede ser limitado por la ley en la medida que sea indispensable. ¿Para qué? Para proteger el interés público, orden público, la salud y la moral. Abro comillas, se establece que estas negrillas que tenemos aquí han sido recuperadas de los documentos oficiales de la Constitución Política de Colombia que se encuentra vigente. Entonces, quiere decir que nuestro derecho fundamental de circulación sí puede verse limitado, y puede verse limitado porque para la Corte Constitucional es fundamental garantizar la vida, garantizar las condiciones de seguridad, garantizar la tranquilidad y principalmente en estos tiempos de pandemia lo que viene a ser la salubridad. Entonces, si lo vemos de cierto modo, estamos viendo aeropuerto, estamos viendo fronteras, y aparte de todo ya estamos viendo que legalmente sí es posible una delimitación de este derecho fundamental, pero es una delimitación parcial. Entonces, es por eso que desde el marco legal ya sabemos que es posible y es efectivo las razones por las cuales se limitan estos derechos fundamentales. Seguido de esto, entonces vamos a ver que alrededor del mundo, no solamente en este siglo, sino en otros más, pues han pasado situaciones que han puesto en riesgo la salud integral de los habitantes del planeta. Y en este caso, cuando hablamos de pandemia, podemos hablar que en el 2002 hubo un primer síndrome respiratorio, que es como el primero del COVID, porque ahorita tenemos el COVID-2. Entonces, vemos que la tasa de mortalidad es alrededor del 13% alrededor del mundo. Y asimismo, alrededor del tiempo, pues han pasado distintos sucesos o diferentes momentos, hitos históricos que han marcado la historia. Entonces encontramos la gripa aviaria, encontramos la H1N1, que yo creo que pues todos los asistentes de aquí en algún momento podrán recordarlo, y aparte de todo, el ébola. El ébola también ha sido
una situación de salud pues que ha marcado la historia del flujo humano. Aparte de todo, pues encontramos el Zika pues afectó toda Latinoamérica y actualmente nos encontramos pues con el COVID-19, que es el que está en curso. Y asimismo pues hay otro tipo de virus, como por ejemplo lo son los virus de inmunodeficiencia, como lo es el VIH, pues que sigue causando muertes y hasta ahora no tiene pues cura establecida, sino pues unos ciertos tratamientos puntuales. Y hay otros más que siguen vigentes, pero pues su fuerza y su fuerza ha disminuido porque ya se han ejercido distintos controles sobre el mismo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una pandemia en el contexto, vamos a hablar de enfermedades que van apareciendo y que en muy poco tiempo pueden distribuirse atravesando fronteras y se convierten precisamente en pandemias. ¿Por qué? Porque pues empiezan a contagiar a mucha gente alrededor del mundo y puede llegar hasta convertirse incontrolable y de hecho se pierde el control cuando se contagian otras zonas vecinas. ¿Listo? ¿Esto quién lo define? Esta diapositiva de aquí es tomada de Histórico National Geographic. Entonces, para que lo tengan presente. Vamos a ver un poco entonces alrededor de todas estas definiciones que hemos hecho. Después de todas estas definiciones vemos un histórico y aparte de todo vemos que Colombia legalmente sí puede ejercer pues el control y la limitación de la circulación de nosotros como ciudadanos. Entonces, si nosotros lo vemos acá, aquí hay un video en el cual se muestra cuando Colombia, junto con otros países vecinos, sanitaria, se inadmite determinan el cierre. ingreso de Entonces, permítanme en extranjeros. un momento. Allí pueden escuchar el video. Bueno, entonces voy a colocarlo aquí. Temporalmente y en razón de la emergencia sanitaria, se inadmite el ingreso de extranjeros que hayan estado en cualquier país del mundo a partir del 16 de marzo, es decir, esta noche a las 12:01 de la noche. Las fronteras argentinas se han cerrado. ¿Por qué lo hacemos? Porque el episodio del coronavirus ya no viene solamente de Europa, está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Listo, entonces como pudieron ver en ese video, no solamente nuestro país tomó la decisión de cerrar fronteras, sino también países vecinos hicieron elección de esta opción. Me indican por aquí que de pronto la imagen se ve algo borrosa. ¿Los otros pueden ver bien? ¿Los otros participantes pueden ver bien la presentación? Ok. Bueno, entonces el Ministerio de Salud, perdón, dice que hoy todas las operaciones aéreas en el planeta son de retorno, buscando esencialmente proteger a la población que regresa a los países de origen. Es decir, esta pandemia es una situación que no ve nacionalidad, sino que todos los países tienen que ponerse de acuerdo para salvaguardar la integridad de sanidad de sus países, ¿ya? Ahí ustedes me podrían decir, sí, pero hay otros países que ya tienen operaciones de vuelos internacionales e inclusive vuelos locales. Pues bien, para nuestro contexto todavía no aplica. ¿Por qué? Porque Presidencia ha dicho que hasta que no termine pues esta cuarentena, la situación de emergencia, se me escapa en ese momento el nombre específico,
pues no se hará el levantamiento para poder para poder pues, retomar con ese tipo de vuelos, ¿ya? Entonces aquí nosotros llegamos y decimos, listo, estamos en el COVID, queremos viajar, pero está cerrada la frontera, ¿ya? Entonces aquí nosotros nos preguntamos en caso tal de que seamos comerciantes, qué está permitido y qué no está permitido por hacer. Entonces, lo que no está permitido es la entrada y salida del país de ciudadanos, ya sean propios del territorio como extranjeros, es decir, ajenos a nuestro país. Sin embargo, existen excepciones, como por ejemplo, los servicios de aeroambulancia, vuelos con fines humanitarios, que lo explicábamos anteriormente, con el fin de hacer repatriación y hacer una mensajería humana que transporta trasplantes de médula ósea. Eso es lo que está permitido. Lo que no está permitido es los vuelos o los movimientos, precisamente las circulaciones personales de forma pues autorizada. Y también está permitido los transportes de carga de bienes y de enseres para el ingreso y salida de productos por los puntos terrestres habilitados. También se están haciendo algunos vuelos de tipo comercial de productos, es decir, vuelos de servicio de transporte netamente de productos y pues los vuelos humanitarios, reitero. Eso es lo que está permitido, eso es lo que no está permitido en nuestro país. ¿Listo? Se dice que en Colombia los vuelos internacionales se van a permitir hasta el 31 de agosto. Sin embargo, hay distintas discusiones desde el Ministerio de Defensa y desde los oficiales pues, de Fuerza Aérea que sustentan de que es de vital importancia que Colombia retorne con sus funciones aéreas porque permiten transportar y reactivar la economía, ya que hay un sinfín de familias, no recuerdo en ese momento la cifra específica, pero hay muchas familias colombianas que dependen de ese ingreso laboral. Y cuando hablamos de esto, hablamos de todos los funcionarios de los aeropuertos, hablamos de los funcionarios que ejecutan pues la acción de pilotear, hablamos del personal de higiene, hablamos de todo un contexto y de muchas familias que están en torno a esta actividad económica. Y es por esto pues que se están haciendo esos encuentros entre el gobierno nacional para ver las posibilidades que existen de una reapertura mucho más temprana. Sin embargo, pues hasta ahora no se han dado, ¿ya? Sin embargo, hasta la fecha, 20.000 colombianos han regresado al país en vuelos de carácter humanitario por la gestión del gobierno nacional. Y para que las personas puedan acceder a pues tienen que orientarse por la Cancillería, lo hablábamos un poco anteriormente acerca de los vuelos humanitarios, y esta, por ejemplo, es una publicación oficial del Twitter de Migración Colombia. Y de hecho se están ejecutando muchos más. Esta es la planeación para el mes de julio. Entonces, como ustedes pueden ver, el 13 llegan de Estados Unidos, pero el 20 llegan de Panamá, el 26 llegan con nacionales de Suiza, y entonces así hay un flujo y un retorno de connacionales a los países de origen, ¿ya? Toda esta publicación o toda esta información oficial la pueden encontrar por las páginas de Migración Colombia o por las redes sociales de la misma. ¿Listo? En caso tal de que yo quiera aplicar para un vuelo humanitario, teniendo presente que están cerrados los aeropuertos, que están cerrados las fronteras, lo primero que se tiene que hacer es consultar al consulado, y esto va a ser pues por medio de la Cancillería. Va a existir un proceso de estudio para ver la viabilidad del vuelo. Entonces se van a hacer un proceso de gestiones para decir, listo, sí, Francisco, aprobado que usted se puede ir. Y para aprobarle que usted precisamente se puede ir, entonces es importante que se realiza con aerolíneas comerciales y que el costo lo asume el viajero. Es decir, lo que hace el vuelo humanitario es habilitar el cielo para que puedan precisamente cruzar los aviones, puedan transitar los aviones, pero el costo debe ser asumido por el viajero.
En caso tal de que los aprueben, entonces pues se va a proceder con todo lo de la aprobación, se le van a hacer unos exámenes de tamizaje, recordemos que es el tamizaje, personas presuntamente sanas que están enfermas, ¿ya? Van a llenar una documentación que es un acta para el embarque y es estrictamente obligatorio que se haga el uso de guantes y de tapabocas en todo momento. Aquí les estoy mostrando, se hace el tamizaje, se hace el control de migración, se cumplen las medidas de aislamiento obligatorio y se hace seguimiento pues por parte de las autoridades de salud. Cabe resaltar que al llegar al aeropuerto se hace un proceso de control para el desplazamiento de la persona hasta su lugar de residencia en el país al cual retorna. ¿Listo? Y es por eso que se hace esta pregunta. Bueno, si yo, por ejemplo, estaba en Canadá y volví en un vuelo humanitario y me dejaron en Bogotá, ¿cómo hago yo para llegar desde Bogotá hasta Canadá, desde Bogotá hasta Cali, por ejemplo, que es mi lugar de residencia en este caso? Entonces, si eso pasa, si está autorizado, pues que llegues precisamente a tu lugar de residencia, pero primero debes seguir todas las medidas de seguridad y segundo, tienes que contar con un centro de logística y de transporte oficial avalado y se puede encontrar por medio del Ministerio del Transporte. Entonces ustedes llenan por aquí un formato oficial que lo que les permite es encontrar el proveedor del servicio, que es esto de aquí. Entonces ustedes llenan sus datos correspondientes, si tienen acompañantes y pues pueden existir algún tipo de excepción, ¿ya? Eso es básicamente si regresan al país. Y para esto, entonces tenemos los vuelos humanitarios, ya vimos el histórico, pero a pesar de que están cerrados en estos momentos los aeropuertos, está cerrado en este momento el cielo comercial, si lo decimos de alguna manera, tenemos que ver que se están generando protocolos precisamente para esa preparación de la reapertura del cielo colombiano. Y estos protocolos del cielo colombiano van desde antes de embarcar, durante el embarque, durante el vuelo, cuando se aterriza y para poder reclamar el equipaje y pues salir del recinto. Entonces, antes de embarcar se deben utilizar mascarillas. El uso de estas mascarillas son obligatorias durante todo el embarque, o sea, todo el tiempo se tiene que utilizar la mascarilla y se va a perder esa tradición tan colombiana que es que vayan a acompañar al pasajero que se va y lo despide toda la familia, la tía, la abuela, los primos, los hijos, la esposa, ya no pueden llegar al aeropuerto con ningún tipo de familiar porque van a estar restringidos los accesos, únicamente entra el viajero. Entonces, eso es muy importante. Se sugiere que se lleve el tiquete electrónico, es decir, el código QR, y pues si ya es de extremo, pues llevarlo impreso. Pero lo ideal es que no exista ningún tipo de contacto con el container inicial, que es pues en el cual se hace ese check-in. Lo siguiente es en el embarcando. Entonces se va a hacer un control de temperatura y en caso tal de que para llegar al avión se tenga que tomar un autobús, se está dictaminando por protocolos que únicamente puede ir el 50% ocupado del mismo, ¿ya? Y se va a abordar desde atrás hacia adelante, desde las ventanas hacia el pasillo. Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente porque adicionalmente se van a establecer las filas de ingreso al embarque, al avión, perdón, de 2 metros. Entonces es muy importante. Y a nivel internacional se está definiendo 1 metro de distanciamiento entre las personas. Durante el vuelo, entonces es posible, hay una posibilidad de que existan asientos bloqueados, sin embargo hay muchas discusiones que dicen que el comercio aéreo precisamente es que las sillas estén full. ¿Por qué? Pues porque cada silla representa un valor y salir con los aviones a la mitad de su capacidad pues no va a ser tan rentable como lo era antes y aparte de todo hay que recuperarse, tienen que recuperarse estas empresas pues de ese proceso de crisis que ha pasado.
Entonces, hay algunos países en los cuales se contempla bloquear sillas, pero en un país como Colombia dicen que no es una posibilidad. Sin embargo, pues lo están estudiando. ¿Por qué dicen esto? Porque las condiciones de los aviones y los filtros que existen permiten que las condiciones del aire se redistribuyan cada 3 minutos, lo cual hace que estos filtros pues sean de muy alta calidad y garanticen pues un aire bueno. Sin embargo, nunca se deben quitar el tapabocas. Adicionalmente, para ese tipo de viajes extensos, como lo era, por ejemplo, que te tenían que asignar una almohada, una cobija, o que pasaba la persona del servicio pues, de comidas, todo eso va a cambiar. Ahora eso se va a conocer como los Corona Kits, y las tripulaciones pues también van a manejar los mismos. Entonces, esto podría llegar a incrementar los costos del transporte aéreo, y las azafatas ya no van a poder ayudar en el momento de acomodar pues las maletas en el abordaje. O sea, ya no pueden ayudarte a subir la maleta, sino que se tiene que controlar muy bien el tamaño, porque van a devolver a la gente que tengan un peso que no pueda controlar ella misma, pues porque ya no va a haber el mismo servicio. Cuando se llega al aeropuerto como tal, entonces todos los artículos, todos los documentos oficiales lo que dicen es que hay que guardar mucha paciencia. ¿Y por qué mucha paciencia? Pues porque los tiempos de bajar del avión van a ser muy extensos, porque hay que guardar todo lo que es el distanciamiento social, mientras las personas bajan el equipaje pues del maletero, de la parte superior, sacan sus pertenencias de las partes inferiores, inclusive de los bolsillos. Los servicios de entretenimiento no van a estar disponibles, es decir, las pantallas que hay en los asientos, eso ya no va a estar funcionando, o sea, los van a inhabilitar para que no haya, para disminuir el riesgo de contagio. Y en algunos países, por ejemplo en China, se está reglamentando que al llegar se les hacen precisamente pruebas de COVID-19. A diferencia de nuestro país, que lo que se hará, o por el momento lo que están haciendo en caso tal pues de que lleguen a nuestro país, es hacer un cuestionario de preguntas. Entonces, para determinar pues si tiene o no tiene, ¿ya? COVID. Y por último, pues llega el gran momento, que es llegar a las cintas de las maletas, y ese también va a ser un proceso de mucha paciencia y de mucho distanciamiento social que todavía está en discusión, para determinar si las cintas por las cuales salen los equipajes realmente serán efectivas en un país como el nuestro. Por el momento se van a colocar señales en el suelo, ellos lo llaman como las huellas amarillas, donde las personas se podrán pues ubicar, y cada 2 metros van a ver pues la señalética para que las personas lo sepan. Pero pues esto va a depender del país y sobre todo de la tecnología que manejen allí. Eso es a nivel general al interior del avión, pero ¿qué pasa cuando salimos del avión y estamos en el aeropuerto? Entonces, cada 20 minutos por un altavoz van a recordar sobre el distanciamiento, el lavado de manos, todo el tiempo el uso del tapabocas, y los aeropuertos no pueden restringir los lugares de prestación de servicio médico, es decir, estos deben seguir vigentes, porque no siempre la gente va a tener COVID, ¿ya? O sea, la gente puede tener otros padecimientos que deben ser atendidos por el personal de salud. Adicionalmente, en la sala de espera sí se van a manejar la inhabilitación de las sillas, de ciertas sillas, para garantizar el distanciamiento entre los asistentes de la sala de espera. Y en las salas VIP, todo lo que viene a ser la comida va a estar herméticamente sellada. Entonces ya no va a ser cuando colocan, pues, no recuerdo el nombre, colocan la mesa con todas las cosas, no, eso ya no va a ser posible. Y lo mismo, pues van a haber señales. Otro reto que existe en torno a esto es la arquitectura, y cuando hablamos de la arquitectura hablamos de que tiene que existir una ventilación natural. Se le coloca este reto a todos los aeropuertos, y es que hagan adecuaciones que permitan ventilaciones naturales, que les permitirá limitar
el uso de aire reciclado, por decirlo de alguna manera, y adicionalmente se van a controlar los accesos por las puertas a las vías de la calle al interior del aeropuerto. En los lugares de aseo es indispensable que existan los dispensadores y los baños pues van a incrementarse con el uso de alcohol, de jabón y de toallas desechables. Y aparte de todo, ustedes saben que en el aeropuerto pues están las ayudas para las personas que lo necesitan y en este caso las sillas de ruedas serán delimitadas para gentes que realmente lo necesitan. O sea, van a ser casos muy específicos para las personas que se les va a asignar. Entonces, aquí básicamente se recopila, aquí tengo el video, vamos a pasarlo por aquí. Pero entonces ustedes se preguntan, bueno, ya estamos en el avión, pero ¿qué tal que en el avión haya alguien que tenga síntomas de algo? De COVID, de cualquier otra enfermedad o cosas así. ¿Qué vamos a hacer si ya estamos en el aire? Es decir, no hay nada para dónde ir, no me puedo alejar del todo. Entonces, para esto ya hay unos protocolos determinados por el Ministerio de Transporte. Entonces, lo que se debe hacer como protocolo es reportar a la tripulación. El piloto pues se entera de cierta manera, ellos se comunican con el puesto de control y dan todo lo que es el listado de los viajeros para comprobar quiénes pues van allí. Y aparte de todo, entonces se designa un miembro de la tripulación para que esté en comunicación constante con el enfermo o el afectado. Por el contrario, si se está en tierra, entonces se van a seguir estos protocolos que ven del lado de acá. Digamos que en el momento en el cual se aterriza, lo que pasa es que el médico ingresa al avión, o sea, no van a dejar salir a las personas que se encuentran a nivel interno del mismo, sino que lo que va a pasar es que las personas se van a quedar aquí, entra el médico, atiende y después se va a hacer un proceso de tamizaje y de pruebas en caso tal de que estén contagiados. Y aquí encontramos los documentos oficiales de la República de Colombia, de la Aeronáutica Civil, donde se determinan precisamente estas medidas de prevención y donde encontramos consignado cada uno de los pasos. Aquí están completos, los vamos a presentar pues resumidos. Anteriormente yo se los resumí, pero entonces por acá pues vemos un poco, digamos, si la persona, la azafata que mantuvo el control con el viajero está enferma, entonces se le va a proporcionar una bolsa de plástico para que pueda desechar todos esos elementos que utilizó, ¿ya? Y llevar un control. Y asimismo, pues en caso de que los pasajeros muestran síntomas respiratorios, tos, fiebre, o sea, lo que sea, se va a ejercer ese proceso de control, ¿ya? Bueno, espero que todos me sigan hasta allí. Por acá vemos otras documentaciones oficiales de los lineamientos que existen y de la mano de todo esto vemos que van a haber unas tecnologías emergentes con ayuda pues de todo esto que está pasando, que lleva a un cambio de interacción social y un cambio de tecnologías, y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que tenemos un aeropuerto del futuro. Entonces, ¿cuáles son los retos de los arquitectos? Los retos de los arquitectos es brindar en las personas la sensación de libertad que buscaban cada vez que precisamente iban a abordar un avión. ¿Por qué? Pues porque iban a descubrir, iban a aprender, iban a encontrarse con un mundo diferente, pero con todos los lineamientos y regulaciones que hay y los distanciamientos y pues todo lo que existe alrededor de esto, y el reto de los aeropuertos y de los arquitectos es garantizar ese aire natural, ese flujo de aire natural y garantizar a nivel psicológico, por decirlo de alguna manera, la sensación de libertad que se sentía antes, ¿ya? Lo siguiente es que todo el tiempo en lo posible se van a utilizar aplicaciones móviles para el check-in. Para los equipajes se plantea ya no un etiquetado en papel, sino un etiquetado electrónico, lo cual va a cambiar también la forma de manejo.
Y aparte de todo, como lo es ya en el aeropuerto del Dorado, se tienen cámaras de control de temperatura. ¿Listo? Los documentos, por ejemplo, nuestro pasaporte no tiene chip de lectura sin contacto, a diferencia de lo que es el pasaporte americano, que sí lo tiene y es sin necesidad de tener que abrir, sellar, nada, no, solamente se escanea y queda ahí el ingreso al país. Y adicionalmente, en las salas de espera se espera o se proyecta que los controles de seguridad se hagan implementando Big Data e inteligencia artificial para hacer reconocimiento facial. Aparte de todo, se plantea cambiar ciertos materiales como lo son los botones, las manillas de las puertas, y que todo sea sin contacto. Por ejemplo, un botón de un ascensor es una fuente de contaminación directa. Entonces, por esto es que todo se plantea que sea sin contacto, evitar el contacto físico con superficies o con personas. Y hay otro tipo de dispositivos como los fotocatalíticos que se basan en materiales antibacterianos, lo cual precisamente va a permitir hacer la identificación por su carácter fotosensible e identificar estos factores de riesgo que implican un riesgo para el ser humano. Por último, les quiero mostrar fuentes de comunicación oficial. Es muy importante que nuestros estudiantes, que nuestros ingenieros se comuniquen de fuentes confiables y de fuentes reales, y para eso es muy importante de que si a pesar de todo lo van a hacer por redes sociales, sean redes sociales oficiales. Entonces aquí les traigo la red social oficial de Migraciones, de Migración Colombia, que es la del Twitter. Por aquí encontramos la red social de Facebook del mismo, la página web. Encontramos una página súper importante que es la página de Presidencia, en la cual ustedes tienen dos opciones. La primera es la página de Presidencia, como su nombre lo dice, y seguida de esta, el Gobierno Nacional ha dispuesto un dominio web exclusivamente para el coronavirus. Es decir, hay una página web del coronavirus en Colombia en la cual ustedes pues pueden encontrar noticias, las noticias fake, todo, para que ustedes estén realmente informados. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos aquí a la página oficial del coronavirus, les sale varias opciones y en este caso voy a elegir COVID-19 y aquí en COVID-19 vamos a encontrar varias opciones aquí en la parte superior, autodiagnóstico, acciones del gobierno. Entonces aquí van a encontrar todos los documentos oficiales, todos los decretos, pueden leer todos los decretos, van a encontrar mitos y preguntas y enlaces de interés como por ejemplo lo que son las fake news. Entonces aquí también para que ustedes puedan ver relacionada qué tipo de cosas son falsas para que no crean en información que no es idónea. ¿Listo? Aparte de todo, les quiero mostrar esta otra, que es la página que les permite ver todo el recorrido, todo el histórico de las intervenciones de Presidencia para que las tengan de primera fuente, e inclusive por aquí mismo se hacen los en vivos oficiales. Esa es la página del COVID. Y aparte de todo, y pues algo que se sale un poco del alcance de esta charla, por si de pronto aquí hay algún comerciante o alguien del área del turismo, entonces para que tengan presente que ProColombia, como entidad encargada de la imagen de nuestro país, también está tomando medidas en torno a toda la contingencia nacional. ¿Listo? Entonces, algo que también se me escapa y que me gustaría compartirles es esta página de aquí, que son preguntas generales del COVID, sí, de todo con respecto a lo que pasa, pues si hay inquietudes, qué pasa si estoy en otro país y necesito viajar, cómo puedo yo aplicar a un vuelo humanitario, qué pasa si se extiende la cuarentena, ciertas preguntas que de pronto en algún punto se puedan salir de mi alcance. Y con esto, pues doy paso si tienen algún tipo de pregunta con la información que les he presentado y la quieran pues transmitir. No sé si de pronto activamos, activamos los micrófonos, que las personas que veo aquí son acordes pues.
¿Cómo hago eso? No, Kelly, cada uno puede activar. Ya cada uno, eso iba a decir. Bueno. Ya habilité Entonces, la opción de que cada uno pueda habilitar su micrófono. Bueno. Esa es básicamente mi presentación de control de fronteras. ¿Hay alguna? ¿Estamos grabando? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Sí, claro, dime. ¿Qué pasa si, digamos, yo tengo un vuelo humanitario que sale desde Bogotá, pero yo no me encuentro en la ciudad? ¿Qué debo hacer para poder llegar a Bogotá en cuestión de permisos? Lo mismo, lo primero que tienes que hacer es comunicarte con la Cancillería y la Cancillería es quien se va a encargar de darte a ti los lineamientos oficiales. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, y por eso pues lo sé, todo el tiempo le envían notificaciones de los vuelos humanitarios porque ella es nacional de Estados Unidos. Entonces, hay vuelos que no salen solo de Bogotá, sino que también pueden salir de otros lugares, de otras ciudades del país. Entonces, por eso depende del proceso individual que se lleve con la Cancillería, y aparte de todo, si vas a viajar con familiares y con menores de edad, pues el proceso es mucho más específico, ¿ya? Sí, y en cuestión de permisos de traslado, digamos, de vehículo de una ciudad a otra, ¿es posible? Sí, precisamente por esta página que yo les mostraba por aquí en algún momento. Espérate un momentico, a ver, ¿dónde es que era? Era por aquí. Las personas pueden hacer esa solicitud de transporte. Lo que yo sí vi es que las personas pues se están quejando por los elevados costos, porque aparte de que se tiene que cubrir con los gastos pues del vuelo humanitario, que en muchos casos pueden llegar a ser pues elevados, hay que cumplir con los costos también de este tipo de transporte oficial, que puede ser alrededor de los 400 o 500 mil pesos dependiendo de la ciudad. Entonces es prácticamente el valor de un tiquete, ¿ya? Ese es el formulario. ¿Me puedes regalar el link, por favor? Kelly, también otra Gracias. preguntita. Mientras le vas resolviendo ahí el link a Alejandra. Yo quería preguntarte algo. Ahorita pues, muchas de las ciudades han optado por el cuento de estas cédulas de salubridad, algo, no me acuerdo muy bien el nombre. Pasaporte sanitario. Eso, lo de pasaporte. ¿Eso cómo ayuda y cómo puede afectar también el poderse trasladar entre departamentos y entre ciudades, hasta más para poderse uno trasladar a otros países, este tipo de pasaportes? Bueno, hay algo muy importante de aclarar, y digamos, es algo que está en discusión con respecto a lo que son fronteras y con todo con lo respecto a lo aéreo. Y es que cada lugar, sabemos que existen las alcaldías y las gobernaciones ya, entonces cada potestad de cada territorio es propio. Entonces pueden existir variaciones. Sin embargo, existen regulaciones centralizadas para todos, que son las que nombraba yo con anterioridad, que son las de presidencia, pero este tipo de pasaportes sanitarios son precisamente generados por los procesos previos que se hace con la Cancillería, con Migración Colombia y con el Ministerio de Transporte, ¿ya? Entonces, estos pasaportes sanitarios sí pueden llegar a ser válidos si son generados directamente por los organismos reguladores. En caso contrario de que hayan sido generados de forma local, me refiero Valle del Cauca, departamento, Cali, municipio, puede variar un poco. De hecho, en las discusiones que hay de los aeropuertos y todo esto, se dice que cada lugar tiene la potestad. Entonces, por ejemplo, van a empezar pruebas pilotos de vuelos locales, pero únicamente con las alcaldías que lo permitan. Entonces, digamos, ya esa es una potestad mucho más personalizada, si le decimos de alguna manera,
al igual que la línea de los pasaportes sanitarios. Vale, y en algún momento, no sé si lo dijiste, pero ahorita que van a hacer las aperturas de algunos aeropuertos, creo que el de Cali está incluido dentro de la apertura. Ellos para poder abrir, ¿qué criterios te tuvieron que haber cumplido o qué elementos de toda esta, de la contención, de salubridad y todo eso tuvieron que cumplir? ¿Y realmente sí los están cumpliendo o es simplemente nos están dando una información para que simplemente podamos llegar Estar a... tranquilos. Ajá. Pues mira, yo leí del Alfonso Bonilla Aragón, casi no tengo información, pero sí sé, por ejemplo, que el aeropuerto El Dorado ya ha implementado muchos elementos de seguridad. De hecho, la inversión que ellos han hecho en todas estas adecuaciones está alrededor de 80 Hola, yo mil, soy Mato Garcés, soy youtuber, 80 millones, bueno, instagramer, no en recuerdo muy resumen bien, soy pero han influenciadora. invertido muchísimo dinero en todo este tipo de adecuaciones para el personal de salud y de vuelo. Entonces, por ejemplo, lo primero que se está diciendo y que ellos ya lo tienen ahí es lo que no se pueden entrar al edificio. Míralo aquí en este video. Todo el tiempo el uso del tapabocas. Esto es en Bogotá, no sé cómo sea en Cali, pero ellos sí han hecho una inversión bastante alta para poder adecuar los protocolos, lo de las toallas que se puedan pues desechar fácilmente, mejorar las aplicaciones móviles. De hecho, en Bogotá ya implementaron unas máquinas, estas que son las cámaras térmicas, implementaron unas máquinas con inteligencia artificial para poder hacer todo lo que es el proceso de registro, e inclusive están mirando la posibilidad a futuro de hacerlo con retina, o sea, con identificación de retina. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ellos llegan a los accesos automáticos, lo que les mostraba de las salas de esperas también aquí está determinado, y ese tipo de cosas así se abren automáticamente, y lo que es la Fundación Santa Fe es la que está haciendo la revisión de los protocolos, ¿ya? Eso es básico. Mira, por ejemplo, las bandas, ahí están los distanciamientos que se tienen que tener con las huellas amarillas que yo les decía. Y por ejemplo, esto es súper importante, cuando ya se llega ahí, van a tener personas oficiales que van a limpiar cada uno de los taxis y van a tener ese certificado de desinfección. Entonces es súper importante y súper clave que las personas extranjeras que llegan o las personas propias de aquí tengan pues ese cuidado. Eso es lo que les decía de los filtros de aire. Ellos garantizan un 99% que el aire está descontaminado, pues, pero pues dicen Siempre que queda el 1%. siempre queda el 1%, exacto. Entonces, eso es básicamente lo que ellos tienen en Bogotá. Y sobre todo lo que dicen de todos los protocolos es que tiene sí o sí que llegar temprano. Si llega tarde, mira, 8.000 millones. Son 8.000 millones los que han invertido para hacer las adecuaciones. Y ya para salir, entonces vuelven y hacen el reconocimiento. ¿Sí ves? Por eso también quieren implementarlo de retina, para tener mayor exactitud de hecho quién es. Entonces, sí, es una buena oportunidad de generar nuevas soluciones para este tipo de cosas. Exacto. Una última pregunta que ahorita me llegó. Me imagino que ahorita muchas personas se preguntarán, ahora yo voy en el avión y me van a prohibir ir al baño. Y sobre todo a esos vuelos tan largos, que a veces son internacionales. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se ha escuchado sobre eso? ¿Cómo se va a manejar ese tipo de cosas? Sí, sobre eso también vi que están haciendo unos protocolos como a nivel interno pues del avión. Tienen que notificar a la azafata que precisamente va a desplazarse al lugar pues de higiene, al baño. Tienen que notificarle para que como que prácticamente le abran paso y pues dos no vayan a coincidir en ir al baño, si me hago entender. Y tan pronto como esta persona sale, pues entra la persona de oficios a hacer todo lo que es la desinfección,
y pues va a ser un proceso muy riguroso. De hecho, ellos dicen que prácticamente así como van a inhabilitar los touch de las pantallas de entretenimiento, inhabilitarían los baños en vuelos por ahí de 2 horas, 1 Sí, hora. en vuelos nacionales cortos. Sí. Exacto. Entonces, imagínate que tocaría ya también andar, aparte de la azafata, un Pañal. personal un pañal, el kit de COVID con pañal incluido. No, sino que también incluir a otro personal más, que es un personal de aseo, que esté Exacto. constantemente atendiendo ese tipo de situaciones. Entonces el incremento, o sea, De que los nosotros costos. pensábamos que iban a bajar los costos de los pasajes porque nadie está bajando, ahorita se van a incrementar. Correcto, exactamente, los costos se van a incrementar. Pues es lo que depara, ¿no? Sí. Ah, bueno, Kelly, gracias. Muy buena tu presentación. Te felicito. Muy buen Muchas documentada. Y bueno, no sé si hay personas con otras preguntas. Daisy, José Sí, yo tengo una Mauricio. preguntita. Yo tengo una pregunta, Kelly, es algo pues que preguntó la señorita Delgado, que de pronto no sé si conozcas de esa información, porque es que a nivel intermunicipal, por lo menos en el caso de nosotros, nuestro aeropuerto queda por fuera de Cali, ¿ya? Entonces yo sé que a nivel intermunicipal, pues nosotros podemos trasladarnos hasta allá, pero una persona que viva, por ejemplo, en un lugar intermedio que tenga o que entrar al departamento para poder ir hasta el aeropuerto, ¿sabes o conoces si existe algún permiso especial de traslado? No sé si, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Beatriz, cuando ella tuvo que viajar, creo que a Popayán, no me acuerdo. Si para eso se tiene que pedir algún permiso o si a nivel de carretera todo funciona normal. Pues realmente con certeza no lo sé, pero yo creería que no hay una regulación para esos viajes locales, o sea, de transporte Yo terrestre sí local. tengo que de pronto una información sobre eso porque tengo la experiencia también de que Luis Astorquiza Ajá. viajó la semana pasada a Pasto y yo le pregunté pues que cómo hizo y me dijo que le tocó sacar un permiso acá en la gobernación, le tocó sacar el pasaporte, precisamente el pasaporte que te preguntaba, Sanitario. el pasaporte sanitario y tener unas cartas como en este caso, pues, como iba para Pasto, a trabajar con la alcaldía y la gobernación de allá, entonces De las cartas autorización. que verificaran que, La para qué se iba a efectividad. trasladar, para qué se iba a trasladar. Ujú. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, No sé si tienen alguna otra duda o si damos por terminada la sesión. yo creo que ya, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, Kelly, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy completa, muy agradable. Este video va a quedar entonces en la plataforma de Facebook de estudiantes, de los estudiantes, no, en la general, no en la de los estudiantes, sino en la general de Ingeniería Multimedia. Ok. Muchísimas gracias a todos por asistir y espero que tengan un feliz día. Bueno, Bueno, Gracias, Kelly. que estén muy bien. chao. Chao.